buenas tardes, familia Restauración, ¿cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos. Es un tiempo maravilloso para compartir con ustedes temas emocionantes en este tiempo de mujeres extraordinarias y hombres extraordinarias. Así que sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio. Recuerde de compartir con aquellos que son sus familiares, amistades y conocidos. Comparta, sabemos de que este va a ser un tiempo muy especial. Estamos ya iniciando el mes de marzo y con esto pues estamos iniciando igualmente otro tema, y el tema que el Señor ponía en mi corazón se trata de la oración. ¿Qué le parece este tema? Es un tema espectacular. Ya que es un tema que nos ayuda a estar en contacto con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo, y nos ayuda a estar en la presencia de nuestro Señor. Si usted lo cree, diga amén allí. Es un tema muy interesante. Creo de que es un tema donde se ha predicado muchísimo al respecto. Se ha hablado mucho al respecto, pero creo que hay muy pocas personas que lo practican debidamente, ya que la oración es una relación para estar con nuestro Señor, y creo que es el único lugar donde todas nuestras debilidades van a morir allí. Toda la carnalidad que haya en nosotros van a morir en medio de la oración o a través de la oración. Sean todos bienvenidos, les mando un gran abrazo. Y bueno, estamos expectando ya el tiempo de primavera aquí en Montreal, y estamos esperando que nuestro Señor pues se manifieste a través de la primavera. En cuanto a las flores, posiblemente les esté hablando un poquito muy antes, pues todavía hay un poquito de nieve. Así que vamos a iniciar con este tema creyendo de que el Señor va a poner el querer como el hacer en su corazón para que usted incremente este tiempo de oración en su vida. Bueno, vamos a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, si usted tiene oportunidad de hacerlo, en el libro de Hechos 4:31. Mire, la oración es el arma más importante en la tierra. ¿Por qué? Porque es el arma que Dios ha dejado para que nos comuniquemos con Él, para que entendamos cuál es la voluntad del Señor, para estar en comunicación con el Señor. Pocas personas comprenden el increíble potencial de la oración. Y como les decía, es muy poca gente que practica la oración. Para mí la oración es estar en comunión con mi amado. Esta es mi opinión. Para mí la oración es estar en una relación con la persona que yo amo, con la persona que me gusta estar. Es el tiempo que yo voy a dedicarle a la persona que me ha dado la vida, que me ha quitado, que me ha levantado de las tinieblas, me ha transferido de las tinieblas a la luz, me ha cambiado del pecado a ser libre, a disfrutar de una salvación. Para mí la oración significa la relación que yo quiera tener con el Señor. Entonces, para mí, pudiera decirle de esta manera, la oración es el nivel de relación que tú quieras con el Señor. Puedo decirle también que la oración es hasta cierto punto hasta donde conocemos a Dios, hasta donde queremos estar con Él. Porque de la manera que usted conoce a una persona, usted quiere estar con él o con ella porque le atrae, porque se siente bien con ella, con esa persona. La relación de la oración es edificar mi relación con esa persona. La oración para mí es entonces como tener la oportunidad de decirle a mi Señor lo que Él es para mí,
Y no es solamente acercarme para que Él me dé, sino para tener mi relación fresca con el Señor. Yo no le puedo dar algo que yo no tengo. Yo le tengo que compartir mi vivencia. Y para mí la oración es eso, es estar en la mano del Señor, es compartir con Él. No es una carga, no es una obligación, no es algo una obligación, algo que yo tengo que hacer. No, es algo que me agrada hacer, porque es ahí en la oración donde conozco los pensamientos del Señor, donde conozco su voluntad, donde Él me hace saber cuáles son sus intenciones para mí, donde Él me hace saber cuáles son sus planes para mí. Y ese es el deseo que tengo, que este tiempo que tengamos de aprender qué es la oración despierte en usted una chispa de querer, como el hacer, estar en su presencia a través de la oración. Mire, Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra del Señor. Aquí estamos viendo cómo la oración en la vida de los discípulos hizo temblar el lugar donde estaban, la cárcel donde estaban. Pablo dice que Pablo y Silas estaban a medianoche orando, cantando himnos. En la cárcel, en una circunstancia, una situación difícil, en una situación donde la aflicción viene al corazón del hombre de sentirse preso. Y dice que ellos no se estaban lamentando por estar en ese lugar, ellos estaban orando, Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y estaban presos. Estaban presos. Y fíjense que dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Mire, esto tiene una connotación en dos puntos o en dos maneras. Podemos hacer que la oración quebrante las circunstancias en las que tú te encuentras, en la que yo me pueda encontrar, sea enfermedad, sea un problema político, sea un problema de migración, sea un problema de falta de finanzas, un problema con nuestros hijos. No importa en la situación en la que nos encontremos, aquí en Hechos nos hace saber el poder que tiene la oración. Pero fíjense que ellos estaban orando, cantando himnos a Dios. O sea, ellos no estaban gritando porque estaban presos. Ellos estaban alabando al Señor a través de la oración. Y ahí pudieron ver ese milagro precioso que vieron temblar. Hubo un terremoto, dice, y se movieron, se sacudieron los cimientos de la cárcel a tal punto que se rompieron las cárceles, se rompieron las paredes de ese lugar y fueron libres. No solamente ellos dos, sino que también los presos que estaban con ellos en ese lugar. Ahora, esta es una de la manera que podemos ver que la oración tiene poder. Pero también está hablando de estar presos. La oración para mí también es el venir a libertar a los cautivos, a los presos de corazón. Cuando leo esta porción, me hace entender, mis hermanos, mis hermanas, que yo pudiera estar en una situación de tristeza, de dolor profundo, pero si alabo al Señor,
si mi actitud es de glorificar el nombre del Señor, no importando en la tristeza que me encuentre, Dios va a romper esa tristeza y va a cambiar mi lamento en baile. O sea, la oración tiene una cantidad de formas de actuar en nuestras vidas para darnos la libertad que necesitamos. Cárceles físicamente, pero cárceles también espiritualmente en nuestras vidas, que pueden ser quebrantadas con solamente tú te acerques al trono de la gracia con una actitud de agradecimiento en la situación que estás viviendo. Y podemos disfrutar de ese milagro cuando nos introducimos a la presencia del Señor y oramos. Si usted lo cree, ponga ahí amén. Mire, la oración es estar con tu Padre. La oración no debería de ser una carga, no debería de ser, tengo que orar. No debería de ser una carga. La oración es estar con tu Padre, es un deleite. Cambia ese pensamiento de religioso. Pudiera decir que si no oro, entonces no puedo vivir bien. No, si yo no oro, no tengo una relación con Dios. Me alejo de Dios, me alejo de mi Padre. Físicamente en esta tierra, ¿qué pasa si yo no tengo una comunión con mi Padre? Físicamente me alejo, me aparto, me enfrío de estar delante de la presencia del Señor. Pero la oración no debería de ser una carga, no debería ser un peso. No debería ser que te duermes cuando te acercas a orar. La oración es estar con tu Padre. Jesús, como ejemplo, se comunicaba con el Padre. Sabía que Él era la única manera, que esa era la única manera de triunfar sobre toda enfermedad, sobre toda cautividad de las tinieblas en las personas, quebrantar cadenas de opresión, liberar a los endemoniados. Por eso era que Jesús oraba ante el Padre. Él nos dejó un ejemplo de oración. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar bajo tras ese ejemplo que Jesús nos dio. La oración es para triunfar. Diga, yo quiero triunfar sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre todo problema físico, sobre todo problema financiero, problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas de falta de sabiduría y entendimiento. La oración puede penetrar hasta ese lugar donde tú y yo somos incapaces de cambiar las circunstancias. Si tú lo crees, di amén. Escríbeme amén allí. Mateo 26:39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién? Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, la oración aquí nos enseña, el ejemplo que Jesús nos enseña es: podemos estar en situaciones tremendas y en problemas grandes. Pero una de lo que yo puedo encontrar en esta porción es: Señor, no se haga lo que yo quiera. Haz tu voluntad. Si yo tengo un problema con un hijo, Señor, y te he estado orando que lo saques a él de ese problema, Señor, no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Mire, cuando empezamos a orar así, es ponerte tú de acuerdo con el propósito de Dios que Él tiene para tus hijos. Y ya no vas a querer que las circunstancias cambien por los sentimientos que a ti te da en la situación que están tus hijos, sino que vas a comprender que lo que Dios está provocando en tus hijos es cambiándolos, es encaminándolos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces nos alineamos con Dios y nos alineamos orando, diciéndole: Señor,
No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú sabes que me duele, Señor, ver a mi hijo, ver a mi esposo, ver a mi esposa, a mis amigas, ver en estas circunstancias que están viviendo. Pero no se haga lo que yo quiero, Señor, sino haz tu voluntad. Yo solo intercedo, Señor, que tú pases de esta copa difícil, este problema que está pasando esta amiga mía, este hermano mío. Pero no se interrumpa tu propósito, Señor, por mi petición, sino haz tu voluntad con ellos. Fíjate que para acercarnos al Señor y orar, tenemos que orar sabiamente a través del Espíritu, porque dice la palabra, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, intercede, Señor, intercede por nosotros. Romanos 26, 8:26. Entonces, tenemos que tener en cuenta los principios de la oración cuando entramos a esa habitación, a ese ambiente de la oración. Tenemos que entender que cuando Jesús nos deja esta clase de ejemplos es para que nosotros también las pongamos en práctica y no aferrarnos a lo que nosotros queremos que se cambie. Posiblemente no sea el momento de que esa situación, circunstancia, enfermedad sea sanada, porque el Señor está trabajando tanto con la persona que está enferma como con los que estamos alrededor. Nos enseña paciencia. Nos enseña perseverancia, nos enseña fe, nos enseña amor y muchas cosas más. Cuando estamos pidiendo por una sanidad, tenemos que pedir, Señor, haz tu voluntad. Tú conoces que mi deseo es que esta persona se sane y esté bien, pero también entiendo que tú estás trabajando en su vida. En todos los que estamos alrededor de ella. Ayúdanos a comprender. Y de esa manera vamos a poner en práctica los principios que el Señor Jesús dejó en cuanto a lo que es la oración. Continuemos. Dice también en Mateo 26:40, continuando la lectura, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, aquí hay varios puntos que quisiera tratar. Dice que Jesús vino a ver a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, hablando de dormir, ¿a cuántos le dan deseos de dormir o sienten que se duermen cuando están en la oración? ¿Cuánto tiempo aguantas tú en la oración antes de que te llegue el sueño? En mi experiencia, puedo decirle de que cuando he experimentado que me da sueño, es porque estoy en una posición muy cómoda para orar. Estoy en una posición tanto mental como físicamente, no en la buena actitud de la oración. Y vamos a ver luego en los versículos que les traigo el por qué les digo esto. Entonces, le dice el Señor a Jesús, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y mire el propósito, velad y orar para que no entréis en tentación. Una de las razones por las cuales debemos de orar es para que nuestra carne no entre en tentación. Y fíjese que si con algo tenemos que luchar nosotros es con esta carne. El mayor tiempo del día o de nuestra vida completa le dedicamos muchísimo tiempo a esta carne. Esta carne tenemos que cuidarla, alimentarla, dormir. Tenemos que darle distracciones, hobbies. Tenemos que hacerle ejercicio. Tenemos que edificarla.
Y al espíritu es al que menos le ponemos tiempo. A lo espiritual es a lo que menos le dedicamos tiempo. Y aquí está el consejo: velad y orar para que no entremos en tentación. O sea que aquí el Señor nos está diciendo de que tenemos que dedicarle más tiempo al espíritu que a la carne. Pero por todo el proceso de vida que tenemos, le dedicamos demasiado tiempo a la carne. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en ir a comprar nuestra ropa para vestirnos? Que vamos a una tienda, que vamos a otra, y al final terminamos comprando en la primera tienda. ¿Por qué entonces no compró ahí primero? Porque no estamos realmente conscientes, esa es la palabra. No estamos conscientes el tiempo que le dedicamos a esta carne y el tiempo que le dedicamos al espíritu. Aquí Jesús nos está diciendo: velad y orar para que no entremos en tentación. Muchas veces estamos viendo que estamos entrando en problemas, en tentaciones, y no hacemos nada por evitarlo. La Biblia dice, Jesús nos aconseja: entren en la oración para no caer en tentación. Muchas cosas salvaríamos si mantuviéramos una cultura, una habitud, es la palabra, una habitud de oración. Orad para que no entremos en tentación, dice Jesús. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, el espíritu quiere, y mientras usted más camine en el espíritu, más va a querer estar con el Señor. Entre más caminemos buscando lo espiritual, más vamos a querer aprender del Señor Jesús. Entre más dediquemos tiempo a la carne, menos vamos a querer estar con el Señor en la oración. Entonces, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas cosas. ¿Cuántas veces tendríamos que repetir la oración o la petición en la que estamos con el Señor? Dice Jesús aquí que Él fue una tercera vez para pedir las mismas oraciones. No hagas lo que yo quiero, sino que haz tu voluntad en mí. El Señor estaba orando que estaba muy cerca de ser entregado para ser crucificado, para llevar salvación para tu vida y para mi vida, para entregar su vida por nosotros. Y Él estaba intercediendo. Yo me imagino que Él estaba pidiéndole al Padre: Señor, papá, yo no quiero pasar esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo ayúdame. Y yo pienso que en este tiempo de la oración de Jesús le decía: Padre, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Estoy dispuesto, pero me va a doler. Esta carne le va a doler, pero estoy dispuesto a sacrificarla por el propósito que tú me diste. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto estamos dispuestos a pasar por el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar para caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros? Realmente es importante meditar en estas cosas. Realmente es importantísimo meditar cuánto estoy dispuesto yo a dejar para continuar y para caminar en el propósito que Dios ha trazado para mí. El Señor Jesús dice que Él continuó orando, y aquí nos menciona 3 veces, y pidiéndole al Señor la misma cosa: Señor, ayúdame a pasar esta situación, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Principios de la oración que el Señor nos dejó, que tendríamos que meditar y caminar hacia eso, caminar en esos principios para tener una vida edificante, para tener una vida llena de bendiciones del Señor. Quiero que vayamos ahora a Juan 16, 26. San Juan 16, 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire, aquí hay un principio pero importantísimo. En aquel día, dice Jesús, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea que hay momentos o hay oraciones donde Jesús nos dice: yo no le voy a pedir al Padre por vosotros. Porque dice, el Padre mismo te ama de tal manera, porque tú y yo hemos amado a Jesús, porque hemos creído. Mire, el punto de creerle a Dios, del punto de creer que Jesús salió de Dios, que ellos son una sola persona, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda esta palabra! No va a interceder Jesús por nosotros, porque nosotros hemos creído que Jesús salió del Padre. Yo no sé si tú te gozas, pero el Padre mismo ya nos ama y ya está dispuesto a responder nuestras peticiones, porque hemos creído que ellos son una sola persona. Yo no sé si tú te gozas, pero mira, el creer, el haber confesado que Jesús murió y resucitó, y que creer en la Trinidad, creer en que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, ya ahí tenemos una garantía de que nuestras peticiones van a ser respondidas. Imagínense que dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y si dice pediréis es porque estamos orando. Y estamos diciendo: Padre, estamos diciendo en el nombre de Jesús, te ruego que esta situación se solucione. Estamos orándole a Jesús. Pero mire lo que dice Jesús: y yo os digo que y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, Él no va a pedirle al Padre por nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Pues el Padre mismo, Dios Padre, nos ama. Diga: Dios me ama. Dios me ama. Porque hemos creído que Jesús salió del Padre. Y porque lo hemos amado a Él. Aquí tenemos una ventaja pero increíble, mis hermanos. El haber creído que Jesucristo y Dios el Padre son el mismo, ya tenemos una ventaja, porque Dios el Padre ya nos ama y Él va a responder cada una de nuestras peticiones. Yo no sé si te gozas, pero esto es tremendo, esto es profundo. Mire, Dios nos ordena que nos mantengamos en oración. Pero déjeme regresar otra vez a San Juan 16, 26. Déjeme leérselo nuevamente. Voy a regresar. Y dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Podemos tener una lista de peticiones. Podemos tener peticiones muy, muy, muy fuertes delante del Señor. Estaremos pidiendo en el nombre de Jesús. Déjenme repetirle esto. Podemos estar orando y pidiéndole: Padre, en el nombre de Jesús te estoy pidiendo que sanes a mi hermano, que sanes a mi padre o a mi mamá. Tendremos una petición delante de su trono. Y dice Jesús: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama. Mire cómo responde Jesús a nuestras oraciones. El Padre ya nos ama porque vosotros me habéis amado. A causa que hemos amado a Cristo, el Padre ya nos ama. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremendo privilegio! Ya que nos estamos acercando a la majestad de Dios, a la gloria misma de Dios el Padre. Y cuando leo esto, a causa que hemos amado a Jesucristo por lo que Él es para nosotros, aquí nos dice de que Dios el Padre, Él en su majestad, en su trono, con su poder, Él ya nos ha amado a nosotros. Yo no sé si te gozas, pero esto es profundo. Poder entender que a causa que lo hemos amado, Él manifiesta, Dios el Padre manifiesta su amor con nosotros. Esto es impactante. Cómo la palabra se revela y se hace vida en el corazón. Y revela la profundidad de las palabras que Jesús dijo. Y eso da vida, eso da esperanza, eso da vida. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, yo te doy gracias por esta verdad de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque eres perfecto. Yo no tengo palabras, Señor, para agradecerte. Como tú nos hablas a través de la palabra, Señor. Tu palabra nos dice que a causa que hemos amado a Jesús, así tú ya nos has amado a nosotros. Y cualquier cosa que hemos de pedir ya será hecho porque hemos amado a Cristo. Amado Dios, yo te doy gracias por esta verdad. Gracias por revelarnos esto y ponerlo en nuestros corazones. Señor, yo te ruego que a todas las personas, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando, tú les reveles esta verdad en sus corazones, Señor. Y nos permita disfrutar de esta verdad, nos permita disfrutar de esto y nos hagas entender hasta qué punto tú nos has dado una identidad en ti, entendamos hasta qué punto somos hijos tuyos, Señor. Padre amado, amado Dios, te bendecimos, te glorificamos y solo podemos darte gracias. Gracias, amado Dios, por revelarte a nuestras vidas de tal manera, Señor. Te doy gracias por permitirnos conocer a Jesús y darnos la oportunidad de un día confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Por ese milagro que tú hiciste, que tú diste a tu Hijo Jesús para nuestras vidas, salvación de nuestras vidas. Amado Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te doy gracias, amado Dios. ¿Quién como tú, Padre? ¿Quién como tú? Por eso es que nuestras vidas son transformadas, por eso es que nuestras vidas son cambiadas y por eso es que nuestras vidas, Señor, pueden caminar hacia tu plan, hacia tu propósito. Toma cuidado, Señor, de cada uno de aquellos que no te conocen, Padre. Toma cuidado de aquellos que han de ser agregados al libro de la vida. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellas almas que no te conocen, Señor, que los atraigas a ti. Le des la oportunidad, Señor, que nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Amén y amén. Mis hermanos, les amo, les bendigo. Espero que
mi deseo es que este tiempo lo podamos disfrutar con el Señor. Les amo, les bendigo. Al próximo jueves continuaremos este tema de lo que es la oración. Bendiciones.